Bien, una vez que hemos visto los componentes del VOP, vamos a ver las estructuras de cada uno de los arietes o los ramps del VOP. Aquí en este slide podemos observar que existen arietes ciegos, arietes de corte, arietes de cuña y los arietes de tubería, que son parte de la configuración de este VOP. Ok, vamos con el primero. En los arietes ciegos, cuando sus componentes internos se unen, forman como una especie de cilindro que básicamente en el cual existe una marca negra, que si nos fijamos bien es como una goma o un empaque, que esta al unirse, pues ya la presión por debajo del VOP y la presión por encima ya van a ser diferentes, ya que va a existir un aislamiento de presión. Pero hay que tomar en cuenta que este tipo de ariete se aplica normalmente posterior a la aplicación del RAM de corte, que es el que vemos en la imagen de al lado. Y bueno, este RAM de corte no es más que un RAM o un inserto que tiene una forma como cuchillas, que por supuesto al accionarse estas se van a unir hasta entrar en contacto con la tubería y hacen el efecto hidráulico cortando la tubería. Entonces es por eso que estos dos RAMs se unen y se complementan el uno con el otro al momento de realizar el corte de la tubería. Es decir, es como si fueran dos hermanos gemelos, mellizos, bueno, no sé cómo le llamen en Argentina, dos hermanos que nacen en el mismo día, porque básicamente al momento de aplicar el RAM de corte, inmediatamente se debe aplicar este RAM ciego para que la presión se pueda contraer bien sea por arriba y por debajo, porque el RAM de corte por sí solo, este solo, básicamente solo realiza el corte, pero no aísla la presión, es decir, no tiene un componente elastomérico o plástico o de empaquetamiento como tiene el ariete ciego, que nos garantice el aislamiento de la presión, bien sea por debajo o por arriba. Entonces es por esta razón que hay que aplicarlos de manera simultánea en el momento que vayamos nosotros a realizar un corte de tubería. Bien, el tercer RAM que vemos es el ariete de cuña, eh, que si notamos bien, este sí tiene una forma interna circular, que necesita básicamente el tubo o la tubería para ser sujetado, pero este va a ser con una capacidad de sujeción muchísimo mayor a tal punto de que básicamente va a dejar marcas en la tubería, es decir, va a sujetarla de tal manera de que no la va a soltar. Y bueno, el último ariete es el de tubería o el pipe ram, que también se le conoce, en el cual, bueno, este también tiene una semicircunferencia. Eh, bueno, este no va a aplastar la tubería porque tiene un semicírculo que básicamente lo que va a hacer es abrazar a la tubería como tal para mantener el control de presión ante una arremetida, ante un descontrol o una emergencia. Entonces, básicamente estos son los cuatro tipos de RAM que se van a disponer dentro de un BOP, pero obviamente también existen BOPs en los que por ejemplo, podemos tener dos pipes, una cuña, un ariete de corte, o sencillamente vamos a tener, qué sé yo, dos pipes, dos cuñas, o bueno, en fin, va a depender ya del tipo de configuración o el arreglo que se necesite en ese momento. Pero normalmente, hablando del BOP cuádruple, por efectos de seguridad, como ya decía la norma API, siempre va a estar de por sí, de por ley, siempre un ciego, uno de corte, uno de cuña y uno de ram de tubería, siempre empezando desde arriba hacia abajo. Bien, en este slide vemos los tipos de insertos, pero con otra perspectiva, un poco más frontal, donde vemos el de cuña, el ciego, el de tubería también y el de corte, donde obviamente cada uno cumple su función, que la vamos a ver a continuación en este slide. Bien, como les decía, aquí tenemos el RAM de cuña o también llamado el slip RAM, que tiene la función principal de sujetar la tubería flexible de manera segura durante una operación dentro del pozo. Y bueno, es importante resaltar que cuando la cuña se aplica, la tubería no se puede mover y esta va a permanecer fija ahí, porque es solamente para un momento de control o básicamente también puede servir como un backup para el inyector. Como por ejemplo, también ha pasado o es común de que cuando se va a realizar una reparación en el inyector, se aplica la cuña, por supuesto, se hace una prueba de tensión para saber si está haciendo bien su trabajo
en el que se sujeta la tubería, se abren las cadenas inyectoras y se hace la revisión o la reparación a nivel del inyector, pero ya con la seguridad de que la cuña la está sujetándola o soportando todo el peso de la tubería. Entonces, una vez que se haya reparado el inyector, nuevamente se coloca la tracción en las cadenas y bueno, pues se comienza a sacar la tubería. Y bueno, si esta cuña o este RAM no se abre, incluso pues la capacidad de sujeción es tan fuerte que hasta podría partir la tubería. Es por eso que mientras que la cuña esté aplicada, la tubería no se va a mover por nada del mundo. Entonces, básicamente esta es la función principal, sujetar la tubería dentro del pozo, manteniéndola firme sin soltarla en ningún momento. Ahora, los rams de tubería o los pipe rams tienen también la función principal de aislar la presión, pero bien sea por debajo básicamente de este mismo. ¿Para qué? Para que básicamente esta presión también esté controlada y bueno, pues de este modo poder trabajar sin presión por encima en momentos de contingencia. Ahora, en este caso, puede ser de manera contraria, es decir, se podría aplicar la cuña al existir un problema, por ejemplo, a nivel del stuffing box, o ya sea que se necesite hacer algún tipo de reparación o algún tipo de cambio. Entonces, aquí también se aplica el pipe ram, porque tiene la particularidad de poder aislar la presión por debajo y bueno, pues la presión que está por encima ya se podría liberar sin ningún problema, ya con mayor seguridad. Por eso es que básicamente la barrera secundaria viene a realizarla tanto el pipe ram como el ciego. Es decir, en un BOP cuádruple necesitamos obligatoriamente los otros rams restantes, porque ambos son los que tienen que sellar la tubería, es decir, el pipe con la tubería adentro y el ciego cuando la tubería esté cortada. Entonces, básicamente esa es la función principal de estos rams. Pero como les digo, también va a depender del tipo de trabajo, del tipo de pozo que vayamos a tener, del tipo de BOP que vayamos a necesitar. Y bueno, en fin. Bien, los siguientes que vamos a ver son los rams de corte o los shear rams, que como su nombre mismo lo indica, sirven para cortar la tubería flexible. Esto es de manera limpia, de manera rápida, es decir, no la deforma tanto, no la aplasta tanto, sino que hace un corte íntegro sin ocasionar muchos daños, que relativamente deja esta tubería en condiciones óptimas para poderla pescar posteriormente o realizar las operaciones adicionales al corte de tubería. Porque, como se ve ahí en la imagen, hay como una especie de cuchillas que básicamente son parte de este shear ram. Y bueno, el ram ciego es un ram que tiene la cara plana, que tiene esa forma semicircular, que puede tener el pipe ram, en donde básicamente, como ya les expliqué, tiene la misma función. Es decir, una vez cortada la tubería, el ram aísla la presión a nivel de corte, de manera de que se va a poder liberar por encima la presión de manera segura y se podrá trabajar tranquilamente. Entonces, básicamente esa es la función de este RAM ciego. Bien, entonces vemos básicamente, ¿qué estamos viendo ahora? Básicamente lo que llamamos un BOP combi o un BOP combinado, que también es muy común verlo en operaciones porque es un BOP donde tiene dos brazos por lado, pero con la particularidad de que este tiene la función de dos RAMs en uno solo. Y por eso es que es muy conveniente, mucho mejor utilizarlo por la rapidez que este puede llegar a generar. Este BOP combinado o el BOP combi, como también se le conoce, tiene dos ventajas. Principalmente en comparación al, al BOP de una sola función o al BOP quad que vimos en los slides anteriores, tiene dos ventajas, pero también tiene sus pros y sus contras. Ok, vamos a ver las ventajas. Primero, tiene menos altura y segundo, tiene menos pasos en el proceso de cierre de emergencia porque la mayoría de los arietes combinados están diseñados para que la presión del pozo facilite el accionamiento, es decir, no deben abrirse antes de ecualizar la presión diferencial. Entonces, ¿qué es lo que vamos a conseguir acá? Como vemos en la imagen, el primer brazo o ariete va a tener una combinación de los rams ciegos y los rams de corte.
porque como les dije antes, estos dos RAMs son como hermanos, porque siempre que aplico el RAM de corte, aplico de manera simultánea el RAM ciego. Por lo tanto, en este RAM une básicamente los dos insertos en uno solo. Entonces, la configuración viene tanto con la cuchilla como una parte superior donde está el material elastomérico o plástico que va a ser el sello de la presión y bueno, eso se aplica de una sola vez y ya no en dos partes diferentes como el BOP cuádruple que vimos anteriormente. Bueno, de igual manera, los brazos inferiores de este BOP Combi trae una fusión o una unión entre el inserto de tubería y el inserto de cuña que básicamente va a generar también la misma función. Es decir, cuando se aplica no solamente va a sujetar la tubería, sino que también al mismo tiempo va a tener la oportunidad de realizar un aislamiento de presiones. Bueno, en este BOP, al igual que en los otros, vemos que el puerto de matar está básicamente por debajo del RAM de corte y el RAM ciego. Y bueno, se podrían preguntar el por qué. Porque básicamente cuando se aísla esa presión en una contingencia o bien sea en una emergencia, lo que se hace es que se bombea por ahí de manera segura sabiendo de que por encima del RAM ciego vamos a tener libre. Vamos a poder trabajar y a partir de ahí vamos a poder controlar la situación en el pozo de manera segura. Pero bueno, recordemos de que si se corta la tubería, si se cierra el pozo, ya lo que básicamente se está bombeando a través de la tubería flexible no se puede seguir bombeando porque se va a encontrar con el RAM ciego y no podemos abrir porque tenemos una presión incontrolada. Entonces, ya queda por un lado la tubería flexible y se comienza a trabajar el pozo a través de este puerto de matar o kill port, como también le llaman. Y bueno, por supuesto que también se puede utilizar el brazo del pozo como segunda opción, pero en sí el camino normal o lo más recomendable es hacerlo por este kill port o puerto de matar, que básicamente para eso está diseñado. Y bueno, como recomendación, aquí viene la contra. No siempre es bueno utilizar este BOP Combi porque básicamente si, por ejemplo, solo se necesita acuñar la tubería, pero no se necesita el RAM de tubería, entonces se están utilizando prácticamente dos doble insertos de que, bueno, básicamente esto sí es más costoso y de manera innecesaria. Entonces, lo más recomendable es usar un BOP Quad y cuando hay presiones muy anormales o sumamente altas, van a necesitar un BOP auxiliar o una tercera barrera, entonces pues allí viene la colocación de este BOP Combi. O como les dije, ya depende del operador, depende ya de la empresa de servicios, depende de sus reglas, básicamente de sus normas. Entonces, ya vamos a depender de todo esto, en qué casos utilizarlo y en qué casos no. Y bueno, tenemos también lo que son las especificaciones del BOP, tenemos también su tabla donde tiene toda la información de calidad del servicio, tiene el peso, los galonajes que necesita tanto para abrir como para cerrar el sistema. Y bueno, aquí si se fijan bien en la cantidad de galonajes que, que vamos a necesitar tanto para abrir o cerrar el sistema, si se fijan bien en la cantidad de galonajes que necesitan los brazos del shear ram, es decir, esta de aquí donde dice Close Booster Shear Rams, va a necesitar 580 pulgadas cúbicas de volumen, que bueno, a diferencia de los otros, que son 140, 120, que prácticamente no son tan exigentes como el de corte, y bueno, es por eso que les indicaba en los slides anteriores que los brazos de corte siempre van a tener una estructura más robusta, más grande en comparación a los otros brazos del BOP. Y bueno, la tabla también tiene la dimensión, el peso, también tiene otras opciones complementarias que van a ayudar a la identificación y básicamente al conocimiento técnico de esta BOP que vayamos a utilizar. Y bueno, para complementar básicamente todo lo que hemos visto acerca de los componentes y equipos de control de presión de pozo, pues bueno, en la unidad de potencia también existen acumuladores de presión porque básicamente el sistema hidráulico debe tener su backup cuando esta unidad falle. Entonces,
estos acumuladores, en caso de contingencia, nos van a garantizar la potencia necesaria para el sistema e inclusive hasta para mover el BOP, porque básicamente no solo el BOP necesita la potencia hidráulica, sino que también el working reel, el inyector, es decir, todo lo que necesite accionamiento hidráulico va a estar soportado por estos acumuladores. Pero obviamente esto no es un accionamiento hidráulico infinito. Y bueno, es por eso que hay que saber dónde utilizarlo, cuándo utilizarlo. Es decir, si falla la unidad de potencia, entonces básicamente es ahí donde relativamente o realmente debemos usar los acumuladores de presión, ya que es una condición crítica, una condición de emergencia o de contingencia que se nos esté presentando en este momento, pero no es algo que podemos utilizar como la unidad de potencia.